Vienen retrasadas hoy. Bueno, esperemos que les vaya bien hoy a todos. Yo mañana tengo que ir también. Tengo retrasada en el S12. Ay, espero que les vaya bien a todos con Derecho Civil 2. Todas las demás clases. Bueno, ahí le dan copia a sus compañeros jóvenes. Si me hacen el favor, gracias. ¿Dónde está? Vamos a ver. Ahorita voy a nombrar a alguien porque mi compañero Freddy Ocaña, ¿está ahí? Freddy. Me dijo que estaba manejando, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Va manejando, Freddy. Sí, qué pena, Ligda. Fíjese que hoy me tocó quedarme un ratito más en No se preocupe. Yo quería pedirle un favor, pero vamos a ver a quién. Walter. Igual voy manejando, licenciada. Voy para Antigua. Ay. Bueno, veamos. Alguien más, espérame. Johnny Reyes. No está Johnny. Bien, Ligra, solo que ando en calle. Deme unos 5 minutitos y ya me conecto bien. Ay, va. Veamos. Karen Cacoj, ¿dónde está? Karen. No me diga que también va en la calle. Yo creo que sí. Veamos. Ay. Veamos. María Fernanda. ¿Dónde está? Licenciada, voy manejando. Ay, joder. Todos van manejando, chicos. ¿Quién es el que está en su casa? Para pedirles un favor. Que me quite el audio. Necesito ponerlo a alguien de anfitrión porque voy a hacer mi presentación porque el licenciado no está. El licenciado, o sea, ¿quién es el que está en su casa? ¿Qué necesita, licenciada? Fíjese que yo le voy a ponerlo a usted como coanfitrión y usted me va aceptando a todos sus demás compañeros que vaya ingresando a esta sala. Así yo no voy interrumpiendo la clase. Claro que sí, licenciada. Entonces me voy a conectar desde una computadora también para que podamos hacerlo. Muchísimas gracias. Ya le puse. Lo que pasa es que alguien que me apoye. Todos van manejando, chicos. Bueno, es que hoy es el día que... Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Yo estoy aquí en mi casa también. Igual si necesita más ayuda, me avisa. Muchísimas gracias, Arnulfo. Bueno, chicos, antes de todo, pues, hay un documento que yo les compartí la semana pasada, el domingo, perdón, y entonces es para que ustedes vean. Ahorita vamos a empezar con los derechos de obligaciones. Sé que algunos están ahorita en sus plenas evaluaciones de retrasada. Son varios. Primeramente Dios, ganen para seguir con la clase de Derecho Civil 3, para que no pasen, para que sigan en su semestre limpio. El tema de hoy, pues, es uno de los más importantes y al mismo tiempo, pues, tiene un poco de más de lectura, en la cual, ahorita voy, en la cual este tema, pues, tiene muchas cosas que tenemos que ver. Les cuento que no están tan mal en su análisis de los artículos para hacer la primera vez.
estamos hablando de una escala de 1 a 10, estamos hablando que casi todos están en 7. Sé que falta también la utilización más de códigos, como íbamos planteando, ¿verdad? Que a mí me gusta, ay, perdón, a mí me gusta que nos pongamos al hilo más en la ley que en la parte doctrinaria. En la parte doctrinaria, pues ustedes saben que a la hora de un caso civil, no nos va a decir el juez, mire, ¿qué es cada cosa? Escríbame. No, ustedes tienen que saber utilizar la ley y saber interpretar y el juego de leyes, ¿verdad? Para la hora de poder defender en los casos, por ejemplo, en familia o en los casos de falsedad de documentos como propiedades o si no, por ejemplo, una demanda mercantilista, pero que también vemos que hay un juego entre el Código Procesal Civil y Mercantil también, los títulos ejecutivos, también los contratos, ¿verdad? Entonces no les va a decir el juez, mire, ¿qué es cada cosa, verdad? O qué es el juicio en la vía de apremio, o qué es un juicio oral, o cómo, cuáles son las ínfimas cuantías. Entonces son cosas que les digo que ustedes tienen que saber utilizar correctamente la ley para estarse preparando. Acuérdense que civil tiene muchas leyes, no solo los 5 libros, ¿verdad? No solo el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Civil, sino también tiene un montón de leyes como la ley de tribunales de familia, también el RENAP, la ley del RENAP, inclusive los procesos sucesorios también, los procesos intestados también, o sea que tienen más de 22 leyes especiales, como las de penal, pues tienen sus leyes especiales, civil también tiene sus leyes especiales, por eso les digo, tenemos que saber bien cómo saber utilizar la ley. Mal. Y entonces hoy vamos a empezar con este tema. Ahorita estoy abriendo, ya lo está viendo. Aún no, licenciada. Aún no. Ay, Dios mío. Permítame un momento. Ahorita voy, chicos. ¿Qué sería? Como que se me quedó. Ay, ay, ay. Como que se me quedó ahí pensando esto. Me estaban diciendo que el internet de aquí de mi casa tiene un clavito, estuvo lento. Ahorita voy, chicos. Ay, ya que lo cerré, ahora está. Ahorita voy, chicos. Ahora que. Ahorita voy. ¿Todavía no lo están viendo, chicos? No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. Está pensando. Es que está un poco lento. Y se me fue.
Yo fui la que me fui de aquí. Hoy sí, ya estoy. Yo fui la que me fui. ¿Ya lo miran ahí, chicos, o no? No, licenciada. No, licenciada. ¿Me escuchan ahí, chicos? Ahí está. Sí, sí se le escucha. Ahora sí, licenciada. licenciada. Ahora Ahora sí, sí se oye la licenciada. pintura. Es que me fui. Bueno. Empecemos. Según en el derecho, la comprometida con la otra parte, Licenciada, disculpe. conocida como Fíjese que se le escucha, acreedor, al cumplimiento de puro robot. una prestación en el cual sí, dígame. Sí, Anthony. Disculpe, licenciada, no sé si será solo mi internet, pero le escucho muy entrecortado y no logro captar el mensaje. Disculpe, licenciada. Buenas tardes. Sí, licenciada, a mí también me pasa lo mismo. No sé si me escuchan ahí, chicos. Sí, Buenas licenciada, tardes. pero se le escuchó como que fuera Es que robot. esta cosa hoy me estaba diciendo el trabajador de aquí que el internet. Así como ahorita, después de que dijo el trabajador de aquí. Ya no se Deme le chance, escucha. solo me voy a cambiar de internet. Va, deme chance. Yo creo que es mi internet. Ahorita me cambio. Ahora sí, chicos, ¿me escuchan? Sí. Hoy sí. Ahorita sí, Sí, licenciada. Licenciada. Me tuve que cambiar de internet. Lo escuchamos perfectamente, licenciada. Va. Eso sí me parece. Ahorita vamos. Escuchamos su linda voz. Gracias. Bueno, espérenme pues. Ay. Ya estoy compartiendo mi presentación. Ahí está. ¿Ya? Sí, Lic. Vamos a empezar Sí, ahora con sí, el licenciado. principio. Vamos a ver el concepto de obligación. Todas las obligaciones, como les iba diciendo, es un tema muy amplio. Y vamos a empezar con el concepto. Según el derecho, la obligación jurídica o civil es una relación jurídica, la cual una parte llamada deudora queda comprometida con la otra parte, conocida como acreedor.
más personas. Según Justiniano, es el vínculo del derecho por medio del cual el deudor se encuentra obligado a pagar una cosa según las leyes de la ciudad. Vamos a ver. Pero vamos a encontrar no solo pagar las obligaciones de una ciudad, sino también vemos que hay características, y las características, una obligación siempre tiene un objetivo patrimonial. El artículo 1329 del Código Civil. ¿Quién me lee el 1329, por favor? Yo lo puedo leer, licenciada. Ahorita se lo leo. Sí, por favor. Deme un segundito, ya casi lo encuentro. Aquí está. Artículo 1329. La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigir su cumplimiento. Ahí está. Oh. Licenciada, disculpe, no sé si estará hablando, pero no se le escucha. Después de que yo leí el artículo, no se escucha nada. La dejó impactada. Por eso es que no era la LIC. Compañero, disculpe, ¿qué artículo leo? El 1239. 1329, compañero. Gracias.
No. Ay. Chicos, ¿me escuchan? Sí, licenciada, pero se lo escucha entrecortado. Es que no sé qué pasa con mi internet ustedes. La verdad, chicos, no sé qué está pasando. Y tengo aquí un internet pegado aquí a la par mía y el teléfono también. Tengo 45 gigas. Linda, Ya se le escucha ¿Me bien. escuchan ahí ahora? Pues ya está creciendo la señal. Ligda, si gusta me pueden mandar a mí la presentación y yo la transmito desde acá para que no se sature su internet. RCT. La presentación. Cuando está nublado siempre hay mala señal. Dicen que RCT, dicen que reinicie. Voy a reiniciar, ahorita vengo. Muy bien, Ricta, aquí estamos pendientes. Digamos que reseteé todo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfectamente, Sí, licenciada. Licenciada, sí la escucha claro. Ya mucho mejor, licenciado. Sí, es que tuve que irme a reiniciar la computadora, todo. ¿Sabe qué le pasa a este internet? Ahora sí. ¿Quién me estaba haciendo el favor de leer, darle lectura en 1329? Disculpen. Yo, licenciada, no sé si quiere que lo vuelva a leer. Por favor. Con gusto, licenciada. Artículo 1329. Dice, la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Bueno. Vamos a ver de que 1329 dice la obligación, ¿verdad? Personal queda garantizada con los bienes enajenables que posee el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. En esta parte, usted me dio la lectura de 1329. ¿Qué es lo que usted entiende por el artículo 1329, por favor?
Licenciada, lo que yo logro interpretar de este artículo es que a la hora de que haya alguna responsabilidad o algo que pagar, usted va a responder con sus bienes, ¿verdad? Con los bienes que usted tenga para poder transferir o poder hacer venta o saldo de ellos. Y eso se puede aplicar con tarjetas de crédito o con préstamos. Normalmente Mi pregunta para usted. Todo contrato que se celebra siempre tiene cláusulas en las cuales usted va a responder de una u otra manera. Entonces, para mí sería que sí. Gracias. Bueno, sigamos con el número 2. La obligación limita el principio de responsabilidad universal. La hipoteca es una garantía de una obligación. Eso es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a pedir un préstamo por más de 5 millones de quetzales. Lo que necesita el banco en ese préstamo muchas veces es garantía hipotecaria. Inclusive con los préstamos sencillos que nosotros requerimos, por ejemplo, a estas entidades como Bantraf, o por ejemplo todas las entidades les puedo decir que no son tan famosas como por ejemplo el Banco Agrícola Mercantil, o por ejemplo todo lo que ellos piden garantías no solo fiduciarias sino también hipotecarias. Entonces muchas veces, ¿para qué? Porque el banco lo que hace es curarse en salud, inclusive hasta el Banco Industrial pide también garantía hipotecaria. Si ustedes van a pedir un préstamo más de 100,000 quetzales, les piden a ustedes bajo qué garantía, ¿verdad? Inclusive el mismo banco le dicen, bueno, necesitamos muchas veces fiadores, de 2 a 5 fiadores. Por ejemplo, en el Banco de los Trabajadores, se acostumbra cuando son préstamos no a personas como jubilados, porque los jubilados saben que tienen ahí el dinero seguro. Entonces, cuando son personas así no jurídicas, así como nosotros, muchas veces lo que hacen es pedir de 3 a 5 fiadores para que curase en salud. Inclusive hasta, bueno, dice el banco, si en caso falta la persona o se muere, antes era que no cobraban seguro, ahora ya están cobrando un seguro, entonces viene el banco y se cura en salud. Les digo esto porque ya los bancos como que han reaccionado a la hora de pedir un préstamo, por eso les digo que son garantías hipotecarias. En el Banco Banrural, el del Estado, a veces piden fiador y a veces sin fiador, pero sin fiador es hasta podríamos decirse, un porcentaje que dan y no dan todo el préstamo. Les hablo de esto. Sí, Walter, dígame. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Sí, licenciada, también tengo conocimiento de que a veces los bancos con personas de que trabajan con el Estado, si no les piden fiadores, les piden también que lleven una constancia del pasivo laboral. Si ya tienen 15, 20 años de trabajar, entonces el pasivo laboral es el que queda ahí como garantía. Ya vio, muchísimas gracias, ya vieron. O sea que prácticamente esa sería la obligación, ver que todo, ¿cómo se llama? Que toda garantía sea puesta en guarda y custodia ¿de quién? De la entidad financiera. Lo que usted dice es cierto, también inclusive cuando ustedes están construyendo su casa o algo, por ejemplo, el banco no les da las escrituras en el instante. El banco espera a que ustedes terminen de pagar la obligación. Si son 10, 15, 20, 25 años, 30 años, después les dan las escrituras.
¿ya? 30 años después. Depende de las mensualidades que ustedes quieran cubrir. Por eso es que muchas veces uno dice que paga el doble de lo que uno está adquiriendo. Por ejemplo, las casas de 1 millón de quetzales pagan el doble, que son 2 millones. ¿Por qué? Porque ahí hacen intereses más lo que es capital. Y entonces ahí lo que van haciendo es que van acumulando. Entonces lo que hace el banco es que si una persona deja de pagar en los primeros 2 meses, lo más, empiezan a buscar a los fiadores para saber, o inclusive él ya le empieza a quitar al fiador desde el momento que la persona deja de pagar. A los 2 meses, ya el tercer mes ya empiezan. Antes era 6 meses, pero con todo lo que ha pasado, especialmente con la pandemia, hubo muchas personas que dejaron de pagar. Entonces, prácticamente toda esa obligación, todo eso, el banco tuvo que pagar y desembolsar lo que dejó pendiente. Hubo muchas personas que perdieron sus casas. Les hablo no solo con la excepción de Guatemala. Les estoy hablando un ejemplo verídico a nivel general como Estados Unidos. Estados Unidos también allá con esto de la pandemia dejaron de trabajar, vendieron sus casas. Entonces prácticamente todas las personas que dejaron, vino el Estado y las recoge. Por eso es que el Banco Industrial muchas veces lo que hace es que ponen también las casas como a venta, como a un remate, como por ejemplo subasta. Entonces, todo esto es lo que hace es que el banco tiene que recuperar su capital. Al banco no le importa quedarse con casas, lo que ellos quieren es recuperar su capital de lo que ellos le dieron a la persona, lo que ellos invirtieron en ustedes prácticamente. Y lo que usted dijo es cierto. Por eso le digo que a los jubilados sí les tienen un poquito más de accesibilidad, que les den préstamos porque saben que el dinero de los jubilados está seguro ahí. ¿Por qué? Porque ese dinero nunca les va a faltar, exceptuando si se muere el día de mañana el jubilado, ahí sí hay problemas. ¿Alguien me levantó la mano? No. Sí, licenciada, fui yo. Alguien no me levantó. ¿Me escucha? Ah, sí, dígame, Josué. En el caso que Sí, usted le escucho. el caso que usted menciona de los trabajadores jubilados, sí es cierto, tienen más opción siempre y cuando no pasen de los 55 años, porque ya es una tasa de riesgo para el banco y ellos no se permiten esto. Así es. De la misma manera en que usted lo menciona, ahora todos los bancos le cobran a uno un seguro por muerte, entonces la aseguradora es la que se encarga de terminar de pagar el préstamo que uno tiene para que ya no sean las deudas heredadas. Así es, así es. Eso sí es cierto, pero ¿qué fue lo que pasó eso? Que fue a raíz de la pandemia. ¿Alguien más que me levante la mano? Que me levantó la mano. Es que estoy aquí en mi presentación. ¿Quién me levantó la mano? Yo, licenciada, fíjese que yo estuve trabajando en un banco y toca mucho el tema de los préstamos, ¿verdad? En relación a las personas de la tercera edad, este banco maneja 2 rubros, por así decirlo, los centralizados y los no centralizados. Y los centralizados son los preferenciales, son jubilados, Ministerio de Educación y Policía Nacional. En el caso de los jubilados, tengo entendido, lo último que yo supe antes de dejar de laborar ahí, era que se le podía dar préstamo. Cuando yo entré al banco era de 65 y ahora lo aumentaron a 75. Y primero se podía tocar solamente el 45%, no, el 35% del RCI se llama ello, que le dicen ellos, que es la relación crédito-ingresos, que por ejemplo su jubilación es de 5,000 quetzales, entonces solo el 35%, pero luego pues autorizaron que ya se hiciera sobre un 50% y se aumentara el plazo hasta 10 años. Se incluye también el tema del seguro, que pues obviamente es obligatorio y es una de las condicionantes de los préstamos. Y en relación a la diferencia entre Banrural y Bantrav, es que, por ejemplo, Banrural, digamos, a X persona, una maestra de Salamá, por ejemplo, ¿verdad? Saca su préstamo con Banrural.
Y lo que sucede es que de parte del Estado depositan en la cuenta de Banrural y las personas de Banrural lo que hacen es que debitan de ahí. Entonces, si por ejemplo, si esta persona saca el dinero antes, pues obviamente no se paga su cuota. ¿Qué es lo que sucede con Bantrap? Bantrap tiene, no sé bien cómo está el asunto ahí, pero como que tienen convenio y ellos hacen un tipo de cobro por remesa, se llama eso. Entonces, por ejemplo, esta misma persona saca su crédito, entonces las personas de Bantrap firman firman la papelería, la envían a recursos humanos, por así decirlo, ¿verdad? Del ministerio, y automáticamente desde la misma nómina le dicen, bueno, esta persona tiene préstamo y son 2,000 quetzales de préstamo. De una vez se los debitamos desde aquí y eso ya lo cobra Bantrap. Y incluso ya varias entidades del Estado ya están dejando de trabajar con Banrural y están trabajando ahora con Bantrap, ¿verdad? O sea, ya vieron, o sea, que las políticas de los bancos han ido cambiando y han ido evolucionando. Lo que usted me dice, prácticamente todas estas políticas las han ido como que actualizando, en la cual los bancos ahora dan más facilidades. Es lo que yo les digo, el dinero de los jubilados ahí está. Entonces, los bancos es más fácil de darles un préstamo rápido a un jubilado que a una persona normal, así como nosotros, una persona jurídica o no jurídica. Todavía es un poco complicado, porque jurídica les puedo decir de que, bueno, tráigame la patente de comercio, los estados de cuenta, etcétera, etcétera, y vamos a ver si es que califica. Ahora bien, una persona no jurídica cuesta un poco más porque le piden que esto, que el otro, un montón de requisitos, en la cual el mismo banco después le pide, bueno, fiadores. Tráigame carta de ingreso de los fiadores, tráigame también, por ejemplo, usted tiene que tener estabilidad laboral. Si usted no tiene estabilidad laboral por lo menos más de un año, no le dan a ustedes el préstamo. O sea, es un poco como que estas políticas han ido cambiando por la misma situación, en que antes lo que hacían las personas era pedir dinero y lo que hacían era huirse y ya no pagaban y dejaban supuestamente a los fiadores, o si no, en estos casos, el banco tenía que responsabilizarse en pagar la deuda. Ahora bien, con todo lo que se ha ido generando ahorita, con la actualización de las leyes, especialmente la ley de la superintendencia de bancos, entonces ahora es un poco más accesible en cuanto a algunos créditos hipotecarios. Más bien, en ciertas casas financieras, hay veces que resulta un poco más como que dan el interés un poco más alto. He visto diversos anuncios en las casas que, por ejemplo, te presto o Chepe te presta, un ejemplo, ¿verdad? Estas aplicaciones en la cual a veces la gente se mete a pedir, pero esas aplicaciones lo que hacen es cobrar el triple. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que vienen y prácticamente las personas, por desconocer la ley y por desconocer un montón de cosas que hacen, da su casa como de empeño, se la dan al abogado. Entonces, ¿y qué es lo que hace el colega, verdad? Se queda con la casa. Así ha habido muchos casos aquí en Guatemala, y esos casos de gente de que, bueno, buscan los prestamistas o los giotistas, se le dicen así. ¿Qué es lo que pasa? Que prestan, pero como ya no pueden pagar porque se les suben los intereses a las personas, entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan las escrituras de su casa y entonces prácticamente empeñan las escrituras por 5,000 quetzales. De esos 5,000 quetzales se les convierte una deuda más de 10,000, 15,000, 20,000. ¿Y qué es lo que hacen? Que ya no pueden pagar. Entonces, lo que hacen es dar las escrituras por 5,000 quetzales. Ha pasado así muchas veces aquí en Guatemala. Lo que pasa es que los famosos prestamistas, pues ahora hay prestamistas, hay personas que todavía siguen prestando, pero ahora la gente ya no pone sus escrituras. Bueno, solo lo que hacen es que es mejor, ¿cómo se llama? Que el prestamista supuestamente piden otro fiador para que venga esta persona y le pague la deuda de la otra.
de todas estas casas, como les digo, y estas muchas veces les piden lo que es una garantía, y es esto, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver mucho con las obligaciones. Ustedes mismos me están poniendo, me están comentando los mismos ejemplos, y yo les estoy dando un ejemplo también de todas estas casas. Sigamos. Tenemos también, invierte la carga de la culpabilidad. El artículo 1423 del Código Civil dice: el incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no pruebe lo contrario. Si el deudor no cumple la deuda en el tiempo establecido, es la culpa del deudor. Ya vieron lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que prácticamente el deudor es el que tendría que acatar todo, pero si no cumple, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente viene el banco y lo que hace es retirar del salario. Muchas veces, a veces el banco lo que hace es quitar casi el 100% del salario en cuanto a la deuda. Y eso está también, comete la ilegalidad. ¿Por qué? Porque el banco no puede quitar el 100%. El único que puede quitar el 65% del salario es pensión alimenticia de alimentos. De ahí, los bancos no pueden quitar el 100%, pero lamentablemente todas estas quejas, sí, Arnulfo, dígame. Perdona que la interrumpa, solo como comentario. Yo conocí, porque nosotros teníamos acceso a ver lo que ganaban las personas, ¿verdad? Y muchas personas de la Policía Nacional Civil están súper endeudados. Primero, tienen préstamo en Manrural, tienen préstamo en Mantrar, tienen varias demandas por pensión alimenticia. Yo conocí a un policía que incluso de sueldo recibía 50 quetzales, porque ahí nos aparecían todos los descuentos. Y él me decía: mire, sácame mi préstamo, es que necesito dinero. Y ya no se podía, ¿va? Porque ya no se podía tocar más del porcentaje que ya se le estaba debitando de parte del banco. Y ya no se podía hacer nada con él, ya ni confiador ni nada. Porque ya nada. Sin fiador se les puede dar, se les podía dar 200,000 y con fiador 300,000. Obviamente el tema de los 200,000 estamos hablando de solamente para 011, ¿verdad? 011. Ajá, 029, 0 y todos los demás renglones no aplicaban a eso. Ya se dio cuenta en lo que usted me dice, que la policía, hay una deuda de la policía que tiene hacia el Crédito Hipotecario Nacional. Estamos hablando de más de 2 millones. Eso salió, esa noticia salió el año pasado. Justamente de eso lo que usted tiene razón, especialmente la policía que tienen varios préstamos, pero inclusive, independientemente de la policía, hay personas que lo que hacen es que los bancos quitan el 100% del salario, y no debería de quitar el 100% del salario. ¿Por qué? Porque ¿con qué dejan a la persona? Por eso es que muchas personas lo que hacen es que mejor reciben el dinero en efectivo, y lo que hacen es dejar la cuenta en el banco congelada para que no les quiten el dinero el mismo banco, lo que hacen. Entonces, muchas veces toda esta gente hace de que, bueno, si yo tengo un mal crédito, mal récord, mejor prefiero recibir el dinero en efectivo. Y prácticamente dejan congelada la deuda. Pero ¿por qué hacen eso? Porque lo que hacen es que los bancos lo que hacen es quitar el 100%. Por eso les digo, el único que puede quitar el 65% es la pensión alimenticia de alimentos. Inclusive, se supone que con la nueva ley, la entrada en vigencia con la ley de tarjetas de crédito, y especialmente ahí dicen, se puede hacer convenios de pago. Si usted no tiene el suficiente fondos, así, se pueden hacer ciertos convenios de pago para poder llegar a un acuerdo, y que estos acuerdos pues no afecten. Inclusive, bueno, un artículo que ahí dice, si usted no tiene trabajo, no se meta deuda, no, sí, o sea, eso es lo que tratan de decir en la ley, ¿verdad? Pero todas las personas que tienen deuda con estos bancos o con estas entidades financieras, como todas estas, las más caras, sí se puede llegar a hacer un convenio en la cual se adecue a su salario de lo que le tiene que quitar mensualmente. Eso es en cuanto al tema de esto de las deudas, ¿verdad?
especialmente deudas de tarjetas de crédito, pero también pongamos las deudas también de la compra y venta de un bien inmueble o un bien mueble como un vehículo, en la cual, ¿qué es lo que hacen? Bueno, el banco, prácticamente las entidades donde venden los vehículos, ¿qué es lo que dan? Bueno, dan un plazo, si ustedes no pagan en 6 meses, lo que hacen es recogerle el vehículo. Igual que los bienes inmuebles, eso sí, a raíz de esto, lo que hacen ellos es tratar de darles un aviso, un segundo aviso, un tercer aviso, entonces ya con eso pues ya se va al juzgado, ya ordena el juez el embargo precautorio del bien inmueble, ya les quitan la casa, el bien inmueble, y prácticamente regresa a manos ¿de quién? Del banco. En 6 meses si ustedes no pagan esto. Entonces, prácticamente todo esto pues se vuelve una obligación en la cual todas estas obligaciones pues las adquirimos nosotros de lo que nosotros ganamos prácticamente de lo que a nuestro salario a convenir. Pero también veamos que pone en crisis el principio de la capacidad, el consentimiento, la intención, de la autonomía, de la voluntad. Veamos qué es lo que dice el artículo 1947 y 1948 del Código Civil. Artículo 1947. El interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Y aquí dice, reformado por artículo 9 del decreto del Congreso número 29-95, quinto, el 18 de mayo de 1995. Ahora bien, artículo 1948. Las partes pueden acordar el interés que les parezca cuando la tasa de interés pactada sea manifiestamente desproporcionada con relación al interés corriente en el mercado. El juez podrá reducirlo equitativamente, tomando en cuenta la tasa indicada en el artículo 1947 y las circunstancias del caso. Reformado Reformado por el artículo 10 del decreto del Congreso número 29-95, quinto, el 18 de mayo de 1995. Perdón. Bueno, gracias. Si se dan cuenta, el juez, muchas veces los juzgados de paz, especialmente donde están todo el tema de deudas, en la cual empieza a haber el trámite, más bien ellos pueden reducir. Hay veces que, bueno, honestamente, dependiendo el tipo de juez, porque hay jueces corruptos y hay jueces que deciden mejor subir la tasa y no bajarla. ¿Por qué? Porque para ellos les viene a caer bien un porcentaje, un dinero extra de lo que ellos han pedido a las entidades bancarias. O sea, como les digo, es dependiendo de la persona el que tenga el caso, ¿verdad? Es la ética. Pero veamos que nos hablan de interés legal y créditos de naturaleza civil. Especialmente estos artículos fue supuestamente hecha la ley de tarjetas de crédito. Inspirado, no están derogados. ¿Y por qué inspirado? O sea, ¿qué cuenta? Porque de hecho, pues, los diputados escucharon todo lo que le hacían a la población. Y especialmente que las entidades más grandes hacían de que la misma población pues sufriera el embacle, así de que, bueno, por un lado la entidad me está pidiendo que pague con las llamadas a altas horas de la noche, en la cual me van a poner mis rótulos en la calle, me van a poner mi nombre, pero por otra parte tengo ya la primera citación en el juzgado y entonces todo esto el que venía a sufrir era la persona el que tenía la deuda, ¿verdad? Entonces, por eso fue que esta ley en su momento, pues, fue escuchada
con personas, estamos hablando de todos los estratos sociales, del más alto al más bajo, ¿verdad? Y entonces estaban diciendo de que, bueno, a todos, porque no crean que solo a un determinado sector, ¿verdad? De la sector media baja, sino también media alta también, aunque ustedes no lo crean. Y entonces todo esto fue hecho a raíz de esto. ¿Por qué? Porque eran, bueno, créditos que adquirían, pero que los intereses se iban, muchísimo más alto. Entonces, en lugar de una deuda de 10,000 quetzales, iba a ser una deuda de casi de 40,000, 50,000, 60,000, 80,000. Entonces, por eso fue de que prácticamente así fue como realizaron los artículos, aunque hubo muchos cambios, aunque hubo fue muchas opiniones en la Corte de Constitucionalidad, que esa ley estuvo, hijo, la verdad, no es de ahorita, o sea, que porque el semilla quedó, no. Esta ley fue hecha, estamos hablando casi en el tiempo de Álvaro Colón, estamos casi más hace, ¿qué? Más de 10 años, y que estaba engavetada esa ley, y la volvían a actualizar y volvían a hacer otra cosa, porque prácticamente no, las entidades financieras pues se oponían, ¿verdad? A todo esto que saliera a la luz. Entonces, hasta ahorita que esta legislatura pues se conmovió de todos nosotros los guatemaltecos, le digo de todos nosotros, porque de hecho pues ustedes más alguna vez tienen su tarjeta de crédito que han pasado algunas dificultades, ¿verdad? De esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues así fue como nació la misma ley de tarjetas de crédito. Pero también tiende a la unificación de derechos civiles y mercantiles, así es. Pero también tenemos que cuáles son las características de las obligaciones. Obligación es el vínculo o relación jurídica en virtud de la cual una persona es acreedor tiene la facultad de exigir de otra deudor un determinado comportamiento positivo o negativo, prestación de cuyo cumplimiento responderá en la última instancia el patrimonio del deudor. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente. Pero también tenemos qué es una obligación y cuáles son sus elementos. La obligación es un vínculo jurídico entre dos partes determinadas en virtud del cual una de ellas, denominada acreedor, está facultada para exigir de la otra, denominada deudor, el cumplimiento de una prestación, la que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa. Bueno, entonces aquí vemos de que esto es una obligación, pero veamos los elementos. Pero, ¿qué es una obligación según el Código Civil? Las obligaciones se pueden definir como el vínculo jurídico por el cual las partes deudora y acreedora quedan ligadas, ya que la parte deudora debe de cumplir con una prestación objeto de la obligación. ¿Qué es una obligación para el derecho? Georgie, la obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual una o varias de ellas quedan sujetas al respecto a otra o a otras, hacer o no hacer una cosa. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Los elementos de las obligaciones, como apuntamos en el párrafo anterior, 3, son los elementos constitutivos de la obligación civil, los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Los sujetos de la relación jurídica tienen una obligación que son el acreedor y el deudor. Tenemos también que dentro de esta hay una naturaleza y que está la teoría objetiva y está la teoría subjetiva. La teoría objetiva, llamada patrimonial, afirma que es el patrimonio, el que debe al patrimonio. Esta teoría afirma que la obligación no es un acto contra el deudor en caso de incumplimiento, sino lo único en contra de lo cual puede dirigirse el acreedor es contra el patrimonio. También se refiere que el centro de atención está en el patrimonio del deudor, pero dentro de ellas no coincide que debe de atenderse por el patrimonio del deudor. Si se dan cuenta, va detrás de quién? Del patrimonio. Por eso es que ojo patojos, cuando vayan a pedir un préstamo, tienen que
ver si estas entidades bancarias no les piden su patrimonio, por ejemplo, sus bienes inmuebles. Si ustedes tienen bienes inmuebles, es mejor si van a pedir un préstamo que sea un préstamo fiduciario, no hipotecario, porque una vez ustedes ingresan las escrituras o las hipotecan, ya no es rara la vez que el banco las da si ustedes terminan de cumplir con la obligación. Tenemos la teoría subjetiva, llamada personal. Esta teoría afirma que la obligación es un vínculo entre personas. Según Savigny, se basa fundamentalmente en el poder que tiene el acreedor sobre la persona del deudor. No va en contra de la persona, sino de la conducta. Pero también tenemos que hay elementos esenciales de la obligación. Son aquellos factores indispensables para su configuración, sin los cuales no es posible concebir su existencia. Los elementos esenciales de la obligación son 4: los sujetos, el objeto, vínculo jurídico y la causa fuente. Los 3 primeros son los elementos esenciales del carácter estructural. La causa fuente o generadora es también el elemento esencial, pero de carácter externo, no estructural. La obligación no nace sin una causa fuente que la genere, de ahí su emplazamiento como elemento esencial. Tenemos el sujeto. El sujeto de la obligación es el sujeto activo, sujeto pasivo, el acreedor y el deudor. Es esencial porque no puede existir obligación si falta alguno de ellos. Aquí en esto sería el sujeto pasivo, el activo, el pasivo, acreedor y deudor. Aquí entraríamos nosotros, el banco. ¿Qué es sujeto activo y cuál es el sujeto pasivo? ¿Quién más entraría aquí en esto, jóvenes? Ya les dije nosotros y el banco. ¿Quiénes más? Los fiadores. Pero los fiadores, ¿en dónde? ¿Activo o pasivo? En pasivo, licenciado. ¿Y en sujeto activo? Nosotros, Es El el deudor, los que me prestan. No, porque El banco. acreedor. Acreedor, ¿quién es? Las entidades financieras. Deudor, ¿quiénes son? Nosotros. Sujeto pasivo, los fiadores. ¿Y el sujeto activo? El banco. Otra vez el banco. Pero si el banco entra como acreedor. Somos nosotros, licenciada, porque somos los que estamos recibiendo el activo. Estamos Deudor, licenciada. El deudor. Muy bien, no estamos tan mal. Ok. ¿Y qué pasa si en este sujeto activo, que somos los que estamos recibiendo el bien, o sea, lo que es las esencias en los artículos dinerarios, podemos decir también que aquí entraría los juzgados o no? Los juzgados de instancias, ¿creen que entraría aquí para que los juzgados cobren esa deuda si en caso nosotros dejamos de pagar, ellos se encargan en cobrarnos a nosotros? ¿Entraría como sujeto pasivo? ¿Alguien que me pueda decir sí o no? ¿Sí, Lick? Para mí sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Alguien? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Sujetos. El concepto. Los sujetos de la obligación son las personas que aparecen vinculadas por dicha relación jurídica. Muy bien. Toda relación debe de tener por lo menos 2 sujetos. En el polo activo encontramos al acreedor, titular del derecho de crédito. En el otro pasivo se halla el deudor, sobre quien pesa el deber de prestación. Todas las personas pueden ser sujetos, quienes puedan ser sujetos de un acto jurídico. Muy bien, chicos, estamos muy bien. Prácticamente aquí, como les digo, las obligaciones no solo van a ser tarjetas de crédito, sino que también créditos, préstamos, pero también al mismo tiempo con las entidades, cuando nosotros queramos comprar un bien mueble, también un vehículo, y también podemos hacer de comprar un bien inmueble de otra persona
Aquí entramos nosotros también. Prácticamente aquí no entraría la entidad financiera. Aquí entraría ¿quiénes? Bueno, la persona que está vendiendo, el deudor que está comprando y el notario, el abogado y notario que está dando certificación, ¿verdad? Al bien inmueble de lo que está vendiendo, ¿verdad? Y entonces prácticamente aquí podríamos entrar nosotros sin necesidad de una entidad financiera, porque muchas veces suele pasar de que se compra bienes inmuebles con personas que quieran vender su bien inmueble, entonces prácticamente aquí ya no entraría la entidad financiera, pero aquí entraría lo que es las dos personas, el acreedor, el deudor y el abogado y notario, que es la parte que va a recepcionar la escritura. Tiene que tener capacidad del derecho para ser acreedor o deudor para que la obligación sea válida. La incapacidad de derecho provoca la nulidad del acto que en principio es absoluta. La capacidad del hecho es indispensable cuando los sujetos pretendan realizar por sí mismos los actos necesarios para la constitución de la obligación. La falta de capacidad de hecho provocará la nulidad relativa del acto constitutivo de la obligación, determinación del sujeto que tiene que ser determinable. Tiene que tener la manera para determinar el sujeto. Si el sujeto no es determinable, no existe, no puede hablar de una indeterminación absoluta. Pero también tenemos real y objetivo. Ya vimos lo que es el sujeto, ahora veamos real y objetivo. El formal, que tenemos el débito y la responsabilidad. El elemento personal, los sujetos que integran la obligación son el acreedor y deudor. Acreedor o sujeto activo, ahí estamos. Es el titular del derecho subjetivo creado por el surgimiento de la obligación. Deudor o sujeto pasivo obligado a dar, hacer o no hacer algo frente al acreedor. El artículo 1319. ¿Quién me lee el artículo 1319 del Código Civil, por favor? Título segundo. Perdón. Sí, me iba a leer el 1319. Título segundo de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Capítulo primero, disposiciones preliminares. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Muchas gracias. Bueno, tenemos también el elemento real o prestación, es aquella conducta a la que el deudor se comprometió y el acreedor está legalmente capacitado a exigir del deudor. Tenemos el elemento formal, débito llamado deuda, que es el vínculo personal del deudor hacia el acreedor. Tenemos la responsabilidad, facultad del acreedor de proceder por la vía ejecutiva en caso que el deudor no cumpla con la obligación. Se puede hacer un uso de la procedencia en ejecución en la vía de apremio según el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Léanme el artículo 294, por favor. ¿Tienen ahí su Código Procesal Civil y Mercantil, chicos? Sí, permítame un momento. Gracias. Artículo 294. Excepciones. Las partes podrán progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos: incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez, el tribunal, podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores. Cuando mija linda, discúlpame, es el 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. No es civil. Lo voy a leer. Va, mire pues.
Sé que no han visto todavía el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, en el programa está de que lo vayamos a ver, ¿ya? Anulfo Valle, dígame. ¿Leo el artículo, licenciada? El 294, por favor, Sí. del Código Procesal Civil y Mercantil. Correcto, dice libro tercero, procesos de ejecución, título primero, vía de apremio, capítulo primero, título ejecutivo. Dice, artículo 294, procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Primero, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Segundo, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Tercero, créditos hipotecarios. Cuarto, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Quinto, créditos prendarios. Sexto, transacción celebrada en escritura pública. Y séptimo, convenio celebrado en el juicio. Octavo, convenio o acuerdo aprobado o homologado por juez competente. Gracias. Tiene una reforma. Espéreme, ahorita me va a seguir leyendo, espéreme. Mire, pues, sé que no todos van a decir, puchica, y la licenciada me está pidiendo el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo sé que todavía no lo han visto, yo lo sé. Anoten el artículo porque dentro del programa de Civil 3 tengo que pedirles el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita, pues, como obviamente no les puse ningún documento de por medio de decir, mire, descárguenme, pero anótenlo porque sí lo vamos a ver aquí en las clases más adelante. Siga leyendo, por favor. Ya le leo la reforma. Dice, adicionado el numeral octavo por el artículo quinto del decreto del Congreso número 47/2022, el 3 de enero de 2023. Y aquí tengo unas anotaciones que hicimos, por ejemplo, cantidad de quetzales o de dinero líquido exigible y de plazo vencido. En este caso no hay medidas precautorias. Y, por ejemplo, en el primero que dice sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, eso solo lo puede hacer un juez. En el segundo, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación y se lleva por su propia ley. Eso se mira en el artículo 13 de la ley de arbitraje. El tercero, créditos hipotecarios con un banco, porque hay papelería de por medio, ¿verdad? Hay papelería que respalda a esa transacción. Cuarto, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Aquí vamos a referirnos a la ley de garantías mobiliarias. El quinto, créditos prendarios. Hablamos de la ley de garantías prendarias. Sexto, transacción celebrada en escritura pública. Bueno, eso no tiene ninguna anotación y ahí terminamos con las anotaciones. Gracias. Ahora el 327. Tenemos la procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos: los testimonios de las escrituras públicas, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito, documentos privados suscritos por el obligado o por sus representantes y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante el juez competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184 y los documentos privados con legalización notarial. Los testimonios de las actas de protocolización, de protestos, de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesarios el protesto. Quinto, acta notarial en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Las pólizas de seguro, de ahorros y finanzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país y toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. ¿Ok? Esto, en el último, quiero que le pongamos un énfasis. ¿Por qué? Porque encontramos los billetes o documentos legalmente expedidos que acrediten la participación de una rifa o una lotería, según el artículo 2142 del decreto 106 del Código Civil. Entonces, estos artículos, si se dan cuenta, es la responsabilidad que nos dan a nosotros, ¿ya? Pero
para que sea esto una responsabilidad. Sí, Pamela. Perdón, licenciada, ¿podría repetirme el numeral 7? ¿En qué artículo lo podemos encontrar en el Código Civil? Por favor. En el numeral 7 del artículo, ahorita voy, del 327, lo vamos a encontrar en el artículo 2142 del Código Civil, por favor. Ahí anótenlo. Que eso es la participación de billetes que se dan en una rifa o lotería. Una pregunta, ¿ya todos vieron el Código Procesal Civil y Mercantil? No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada, disculpe, yo tengo esas anotaciones que le comentaba porque yo el año pasado llevé la clínica de civil. Hay algunos compañeros que están con nosotros en la sección que también la llevaron, entonces por eso tengo esa anotación. Yo también lo tengo aquí a la mano, ese sí lo tengo físico. Va. Miren pues, no se preocupen, como les digo, el Código Procesal Civil y Mercantil es un código muy hermoso, eso sí, muy bonito. Es muy interesante el Código Procesal Civil y Mercantil. Lo van a entender, no se complica en la vida. Esto es cuando, por ejemplo, ahorita que estamos viendo esto de la responsabilidad, no se estresen, solo anótenme esos artículos. Ya después, más adelante, pues vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver ya lo que es algunas cuestiones de importancia, pero yo les voy diciendo, vengamos con el código, ¿verdad? No, hombre, yo lo vi, yo lo estuve viendo los 2 años, y por cierto tengo que ir a preguntar eso. En la maestría, yo vi lo que es el título 5 del libro sexto de la casación, todo lo que estuve viendo en los 2 años, el artículo 619 de la casación. Por eso le digo, es muy bonito. Me voy a quedar aquí porque, como les dije, este es un tema muy amplio. Yo lo que voy a hacer es que les voy a compartir estas diapositivas. Vamos a hacer algo, ¿ok? Yo les voy a subir estas diapositivas juntos con el negocio jurídico, porque me estaba diciendo Luis por lo de la hoja esta. El jueves les quiero dejar una hoja de trabajo de aquí, de la primera fuente de las obligaciones, ¿ya? Una hoja de trabajo de la número 11 al número 21, ¿ok? Yo ahorita, terminando la clase, voy a subirles la presentación del negocio jurídico de aquel día y esta presentación, y especialmente esta presentación, desde aquí me van a hacer una hoja de trabajo, ¿ok? Yo voy a subir un documento de Word para que ustedes me lo desarrollen el día jueves. Va a estar de 5:30 a 7. Va a valer, o sea, va a estar esa hoja de trabajo, ¿ok? Ahorita que termine la clase lo subo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Que tengo que estar retrasada el jueves. Me tocó. Entonces, de paso que mis alumnos ganaron y son alumnos de otra clase. Ahorita voy a hacer el examen. Entonces, hacemos eso, ¿sí? Entonces, yo les subo ahorita las 2 presentaciones para que las tengan y voy a subir para la hoja de trabajo. ¿Les parece? Sí, licenciada, muchas gracias. Está bueno, entonces vayan a descansar. Yo creo que van a derecho penal. Cuídense. Feliz noche. Gracias, Buenas noches. Gracias.